Nos vamos ahora a la sala de redacción de La Voz del Interior. Sergio Supo está allí. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Adelante. Así es, ¿cómo te va, Lagarto? Muy buenos días. Efectivamente, apenas una semana atrás, aquí en este mismo lugar, recuerdan que comentábamos la indignación, el enojo que el gobierno tenía por la elección del cardenal Bergoglio, convertido apenas 2 días atrás, el miércoles de la semana anterior, en Papa de la Iglesia Católica, en el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. ¿Cuánto cambió, no? En apenas 2 días el gobierno cambió de opinión. Y aquel enemigo, jefe espiritual de la oposición, así había sido designado en su momento por Néstor Kirchner, avalado por Cristina Kirchner, ese enemigo que trató de ser evitado como papa, con informes periodísticos y con operaciones clandestinas en el propio Vaticano, ahora es un amigo del gobierno, o al menos eso es lo que pretende el gobierno. El Papa ha debido, en sus primeros pasos, de alguna forma, responder a las acusaciones que surgieron del propio kirchnerismo respecto de su supuesta participación o complicidad con la dictadura militar. Ha variado de alguna forma la agenda para poder iniciar su papado como es debido, tratando de demostrar que no fue un cómplice, sino un hombre que trató de rescatar del infierno del proceso militar a algunas de sus sacerdotes que él tenía a cargo. Cuando volvió la presidenta de la Argentina, además de ser amiga, entre comillas, del Papa, se encontró con un viejo problema, que el gobierno se esmeró en forma sistemática en ocultar, en evitar hablar de él. Ni siquiera fue nombrada la inflación, que de eso se trata, el principal problema que tienen los argentinos durante años. Mientras tanto, la inflación fue creciendo. Mientras tanto, los ahorros de los argentinos se fueron consumiendo porque nunca los salarios fueron por encima de la inflación y se exacerbó el consumo. Esto es, asumir que como uno tiene plata y no la puede ahorrar, debe consumir. Una droga aparentemente muy agradable en el momento en que uno la consume, pero muy gravosa cuando le da la resaca, cuando ya no puede seguir consumiendo. Es una experiencia que los argentinos hemos vivido en épocas anteriores y que estamos viviendo nuevamente al ritmo de una inflación del 25%. El gobierno se ha ocupado de la inflación. Mire, le doy un solo ejemplo. Es como si usted tuviera cataratas y el médico, en lugar de recomendarle una operación de cataratas, le recomienda que deje de ver televisión. Es más o menos la medida que trató de tomar cuando impidió que se publiquen los avisos que se venían publicando en los diarios con las ofertas de precios que hacían los supermercados. No ver televisión no le quita las cataratas. No ver esos avisos no quita la inflación. Y de eso se está tratando el gobierno. Mientras tanto, el dólar blue, el dólar paralelo, que es ilegal comprarlo pero la gente lo compra, se acercó peligrosamente esta semana a los 9 pesos. Usted me dirá, eso le importa a poca gente. Le importa a mucha gente. ¿Por qué? No porque van a querer comprar dólares, que la mayoría no los puede comprar porque no puede ahorrar, sino porque las empresas, esto es, las que generan trabajo en la Argentina, están viendo que hay un dólar alrededor de 5 pesos que se está convirtiendo cada vez más en irreal. Y hay otro dólar que es más real, aunque sea ilegal, que está cerca de los 9 pesos. Y ya no se sabe en qué precio acomodar la producción que se tiene que realizar. Y eso genera preocupación, retrae las operaciones, puede paralizar más de lo que está la economía. Enoja a los vecinos, como los brasileños o los uruguayos, que ya no saben qué hacer con la relación comercial que tienen con la Argentina. La presidenta dijo ayer que está dispuesta a abrir las importaciones y que insinuó también que podía llegar a abrir una ronda de conversaciones y de diálogo. En el seno del gobierno hay peleas entre la presidenta del Banco Central, Marcó del Pon, y el titular de la AFIP, que esta semana volvió a plantear un nuevo cepo cambiario, o ampliar el cepo cambiario a los pasajes que se venden en el exterior. El gobierno parece no dedicarse eficientemente al problema, aunque hay que reconocerle que por primera vez, después de 3 o 4 años de alta inflación, se está ocupando de ella. Aunque la receta sea como las que les dije, apagar la televisión cuando uno está enfermo de cataratas. Buen fin de semana para todos, un abrazo. Gracias, Sergio, buen fin de semana para vos. Hasta mañana, hasta el viernes que viene. Ahí está.